Bueno, esto es lo que yo vi por primera vez cuando entré al magíster. Eh, Obviamente nadie debe cachar de qué se trata. Yo también cuando partí no tenía idea qué es esto. Ese sería como yo tratando de entender de qué iba esta figura más o menos. Es como un mono. Esto es básicamente un mono. Y bueno, cuando empecé a leer ciertos artículos durante mi magíster, me di cuenta que este es un montaje experimental de óptica cuántica. Óptica cuántica es el estudio, básicamente, de la luz y la materia, átomos, y como en una escala muy pequeña, que sería lo que le llaman cuántico. Entonces ahí pasan cosas súper locas, en verdad. Una cosa puede estar en dos lugares a la vez, lo que se llama superposición cuántica. Si yo afecto una cosa, por ejemplo, si yo tengo una partícula y hago cierta operación en esta partícula, eso puede afectar a otra que esté, por ejemplo, en la Luna, inmediatamente. Una cosa que se llama entrelazamiento cuántico. Y eso yo estaba como también súper curioso de aprenderlo, pero me topé con todos estos conceptos, todas estas ecuaciones y cosas, que después de más o menos un año, yo diría como estudiándolo, empecé a tener una cierta idea de qué iba este montaje experimental. Y después me di cuenta de que este tipo de montaje experimental significó un premio Nobel. Entonces, ese mono que estaba mostrando recién fue un montaje, un experimento que realizó Sergei Haroch, que es el premio Nobel del 2012. Y bueno, muy general, por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales. Ese sería como el dibujo que está aquí en la parte B, donde él estudió, primero ellos tenían una cierta teoría, o sea, estaba todo como con ecuaciones matemáticas y simulaciones computacionales, de que en este experimento se podían encontrar comportamientos cuánticos de la luz. De hecho, se podría llegar a observar el fotón. De manera, si en vivo y en directo, se podría observar solo un fotón. Y pasaron 20 años. O sea, en mi caso fueron un año tratando de entender el problema. El montaje que ellos hicieron, para él significó 20 años de trabajo esperando la tecnología, porque digamos, estaba la teoría, pero se faltaba la tecnología para lograr hacer este experimento. Y eso pasa mucho en física también, donde muchos eh, científicos y físicos son póstumos, digamos, porque eh, pasa que ellos hacen la teoría, pero los experimentos requieren tanta tecnología, tanto avance en tecnología, que pueden pasar 100 años y se logran comprobar lo que este físico predijo. Por ejemplo, Einstein predijo las ondas gravitacionales y el año 2015, luego como de 100 años, se lograron detectar con un experimento como súper complejo y todo eso. Bueno, este es como el Jaroch, que es el joven que está aquí en la foto, y él venía de toda una como estirpe de premios Nobel. O sea, su profesor de doctorado era Cohen Tanuji, que fue premio Nobel del 97, y el profesor de doctorado de él era Alfred Kastler, que fue premio Nobel del 66. O sea, aquí había todo lo que hacían ellos aquí era como apostando al Nobel en óptica. Y bueno, esto se trataba de que ellos trataban de observar el fotón de manera de no destruirlo, porque generalmente cuando uno observa, uno le llega luz al ojo, o cuando uno toma o detecta un fotón con algún aparato eléctrico, uno destruye el fotón. Entonces la idea era poder ver cómo se comportaba el fotón en vivo y en directo, y eso fue lo que, que realizaron estos tipos. Y después, pasando a otro tema, durante mi magíster empezaron a aparecer estas palabras, en inglés más encima, Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, y aparecían en todos lados, hasta en la tele hablaban de estas cosas, y yo tampoco no tenía idea, no sabía a qué se refería. Y vuelve esa imagen de queriendo entender, pero sin saber a qué se referían. Y empiezo a buscar información al respecto de esto. De hecho, yo siempre como que parto con videos de YouTube nomás, así.
y leyendo alguno que otro artículo en Google, buscando. Y fue donde me topé con un documental en Netflix que se llama AlphaGo. Y estos tipos lo que hicieron es crear una inteligencia artificial que jugaba un juego que es como el ajedrez, pero con muchas, o sea, las posibilidades que hay aquí, las combinaciones que hay, son tantas que, por ejemplo, son mayores al número de átomos que tiene el universo. Entonces, para crear un sistema computarizado que pudiera jugar este juego, tenía que requerir como un cierto nivel de inteligencia. Y ellos crearon este sistema que se llama AlphaGo, que fue capaz de ganarle al mejor del mundo en este juego, un coreano. Y yo aquí dije, no, estos tipos son bacanes. Y ahí fue donde me interesó aprender el tema y empecé a estudiar al respecto. Busqué cursos online al respecto de Machine Learning y empecé. Y así fue mi giro. Fue, digamos, un proceso, yo lo diría no tan solitario, porque ahora como que en las redes uno puede aprender hartas cosas. Uno se podía meter a blog, donde había cierta gente donde contaba su camino de cambio de vocación, digamos, hacia la ciencia de datos, hacia el machine learning. Y así empecé. Ahora estos tipos, los que hicieron AlphaGo, están metidos en predecir cómo se va a plegar una proteína, algo que es súper importante cuando uno puede predecir cómo se puede plegar una proteína. Por ejemplo, puede descubrir nuevos fármacos y ese tipo de cosas. Entonces ahora ellos están metidos en ciencia ya como que va a tener un gran impacto en la salud de las personas, en este caso. Ellos se llaman DeepMind, se llama esta compañía. Entonces, volviendo al tema de todos estos conceptos, voy a hablar un poquito de qué es Machine Learning. En general, Machine Learning es o aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas. Es una forma de hacer que el computador o que un algoritmo o una tecnología aprenda a través de los datos. Y que él aprenda solamente los patrones. Tú lo cargas de ejemplos, por ejemplo, se llaman datos etiquetados, donde tú dices, mira, estas son imágenes de un gato, y le pones la etiqueta gato. Esta es la imagen, que van a ser los píxeles, números y colores, pero también le das la etiqueta de gato. Esto es un gato. Y eso solamente lo puede hacer un humano. Entonces, todos esos datos que se generan, que se llaman etiquetados, lo hacen primero humanos, pero después tú le pasas todos estos datos a esto que se llama red neuronal, que lo que trata de hacer es emular las conexiones neuronales del cerebro humano de una manera bien como simplista, pero ha sido súper poderoso. Y después se entrena a través de miles o millones de datos que fueron etiquetados y pueden predecir, por ejemplo, si es que esta imagen corresponde a un gato o la imagen corresponde a un perro. Entonces, estos son los tipos de datos que están generalmente en este tipo de problemas. O sea, tienes datos numéricos, tienes datos que son imágenes, por ejemplo, texto, poder predecir, por ejemplo, cómo hacer por ejemplo, el rating de una película a través de los comentarios, audio, por ejemplo. Ahora hay mucho como generación de audio, como emular voces y también generar música, todo ese tipo de cosas. Y también ahora en cosas que son como tipos de datos que son mucho más complejos, se llaman grafos, que son cómo se conectan ciertas cosas. Por ejemplo, una red social, predecir, incluso se ha hecho como poder predecir, de acuerdo a tu red social, tus amigos y las preferencias de ellos, por ejemplo, por quién va a votar esta persona. Cosas de ese estilo. En moléculas, si tú la modelas como un grafo, puedes predecir alguna propiedad de una molécula, por ejemplo, toxicidad, afinidad, y ese tipo de cosas. Entonces ahora yo quería tocar más un tema hacia la medicina con respecto a estas tecnologías. Y esto sería como lo que apareció en marzo, o incluso antes, el tema del COVID. Y
este es un trabajo de un instituto en Cambridge que es el Centro de Inteligencia Artificial en Medicina. Ellos estaban diciendo que, bueno, las políticas sociales siempre han sido como de aplanar la curva, ¿cierto? Y porque al aplanar la curva uno evita que el colapso del sistema, de cierta forma. Pero ellos dijeron, bueno, esto es como un asunto, esto es global, o sea, como verlo de esta manera es como global, y nada te dice que la política de aplanar la curva, y si estás logrando aplanar la curva, igual puede que hayan hospitales que están pasando su capacidad. Entonces, la idea era cómo lograr, ellos proponen cómo lograr administrar los recursos de manera eficiente ocupando estas tecnologías en el sistema del hospital para poder evitar un colapso o manejar mejor el colapso.